Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más acerca de Java. Ahora vamos a estudiar las clases, objetos y métodos en Java. Bien, en términos prácticos, una clase es un tipo definido por el usuario. Las clases son los bloques de construcción fundamentales de los programas orientados a objetos. Entonces, podemos decir que antes de que un programa pueda crear objetos de cualquier clase, este debe ser definida. La definición de una clase significa que se debe dar a la misma un nombre, darle nombres a los elementos que almacenan sus datos y describir los métodos que realizan las acciones consideradas en los objetos. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que una clase es una plantilla en la cual se crea un tipo de datos. También que una clase posee un nombre. Una clase también posee atributos y métodos. Y por último, podemos decir que un objeto es una instancia de una clase. Por lo tanto, cuando nos refiramos a una instancia, estamos diciendo que estamos creando un objeto. Si estamos instanciando una clase, es que nosotros estamos creando un objeto de una clase. Muy bien. Entonces, en base a ello, podemos tener un ejemplo acá, una clase persona, donde una persona puede tener diferentes atributos, por ejemplo, el nombre, género, ocupación, etcétera, y también puede tener un conjunto de métodos, que puede ser comer, dormir, brincar. Y nosotros podemos decir entonces que cuando creamos una clase o se genera una clase es de un solo tipo, y cuando se crea objetos también se crean objetos de ese tipo llamado como nosotros hemos definido a nuestra clase, en este caso una plantilla llamada persona, y se generan diferentes objetos que tienen digamos que los mismos atributos, las mismas propiedades, pero de diferente información. O sea, tienen un nombre, tienen un género, tienen alguna ocupación, y también cada uno de estos objetos puede tener métodos diferentes. Ahora vamos a ver la estructura general de una clase, la cual pues nosotros tenemos que determinar primero el nombre de la clase. Cuando creamos una clase con extensión .java. Entonces tenemos acá, tenemos el nombre de la clase creada, por ejemplo, esta es la estructura, nombre de la clase, la que tenemos por acá. Luego, dentro de esa clase existen las instancias o métodos que se van a ejecutar o que se van a acceder a esta clase a través de otras clases, dependiendo también si nosotros las declaramos en tipo público o tipo privado. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí tenemos que crear el tipo de dato, el nombre de la instancia o el nombre del objeto. También tenemos que crear los tipos de datos y los métodos que llevan los diferentes argumentos que van a acceder a los elementos o atributos, propiedades dentro de la clase. También hay una parte de que existen unas clases anidadas, que lo vamos a ver más adelante, y también un segmento de clases ya sean estáticas o no estáticas. Bien, esta es la sintaxis general de las clases o la creación de unas clases. También tenemos el diagrama general de una clase en Java, la cual pues lo que tenemos por acá arribita, esto es el nombre de nuestra clase, ¿sí? Luego esta sección de acá donde está nombre, género, ocupación, está la clase persona. Podemos decir pues que estos son sus atributos. Y por último, esta clase genera sus propios métodos, es decir, que obtiene la información del nombre. Aquí dice obtener nombre, obtener género, obtener ocupación, y también puede modificar o alterar estas propiedades a través de estos métodos. Es decir, puede modificarlos o puede simplemente leerlos, los cuales son llamados métodos en Java. Ahora, un ejemplo de una clase persona. Creamos la clase y le denominamos el nombre, llamado
persona. Ahora, luego de eso están por acá los diferentes atributos o propiedades de un solo tipo. En este caso, un tipo string, en el cual se captura el nombre, en el cual se captura el apellido paterno y en el cual se captura el apellido materno. Entonces, aquí este es un ejemplo básico de una clase llamada persona con sus diferentes propiedades. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a realizar un ejemplo de una clase en la cual, pues, para ello vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Le damos siguiente, luego le denominamos el nombre, programación orientada a objetos, ya que es la base cuando estamos hablando de las clases, objetos, métodos, etcétera. Le damos acá, dejamos que cree la clase orientada a objetos, o le damos clic en terminar. Bien, en este caso ya nos ha creado acá nuestra clase principal de nuestro proyecto, ¿verdad? Aquí vamos a escribir todo nuestro código que va a ejecutar la clase, pero para hacer el ejemplo nosotros vamos a crear una nueva clase. Entonces, dentro del packages, el paquete fuente de nuestro proyecto, nosotros le vamos a dar clic derecho, nuevo, y le vamos a dar Java Class. Entonces, a esta clase le vamos a denominar un nombre que va a ser vehículo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar clic en terminar, esperamos que cargue, y si se fijan nos ha cargado acá la clase en la cual nosotros vamos a editar toda la información, o vamos a crear la información de nuestra clase, es decir, todas aquellos atributos, propiedades y métodos necesarios para manipular esta clase. Bien, entonces vamos a empezar. Como lo veíamos en el ejemplo anterior, nosotros tenemos que decir o expresar de qué tipo de datos se está creando en esta clase. En este caso, un vehículo consta de una marca, un modelo y un año. Vamos a trabajar con esas tres propiedades. Entonces, la marca va a ser de tipo string, la cual vamos a denominar marca. Luego, también un tipo de dato tipo string para el modelo. Y por último vamos a dejar un tipo de dato int, que va a ser el año. Año vamos a poner. Bien, por los caracteres especiales. Ahora, esto son las propiedades o atributos de nuestra clase, y nosotros tenemos que crear los métodos correspondientes para obtener esta información o para poder modificar cada una de estas propiedades. En NetBeans es bastante fácil hacer los métodos, ya que solamente nos posicionamos en una de las variables, de las propiedades, y le damos clic en insertar código. Aquí nos aparece la opción de setter y getter, que son donde se obtienen el set, donde modifica, y el get, donde obtiene la información de las propiedades. Le damos clic acá y si se fijan nos aparece un cuadro de diálogo en el cual vamos a seleccionar para qué tipo de atributos nosotros necesitamos crear los métodos setter y getter. Seleccionamos los tres y los generamos. Si se fijan, automáticamente está generando los métodos setter y getter para poder manipular o mostrar la información que van a estar almacenando o que se va a estar almacenando en estas propiedades. Bien, si se fijan acá tenemos get marca y también tenemos set marca. Entonces, ahora ¿qué es lo que nos hace falta? Solamente es crear un método que nos permita a nosotros capturar la información y poderla
insertar en estos atributos, para lo cual pues vamos a tener que crear un método, así como cuando nosotros utilizamos en un ejercicio normal el método main. Vamos a crear un método similar, entonces el cual lo vamos a denominar público, para que cualquier otra clase pueda acceder a estos elementos creados por nosotros en el término de las clases o de los atributos. Bien, entonces tenemos por acá lo vamos a crear tipo público void, que no va a regresar ningún tipo de datos, y vamos a poner acá el método, el nombre del método, que lo vamos a denominar crea vehículo. Luego nosotros tenemos que especificar los parámetros divididos por coma, es decir, el tipo de datos que se espera recibir para poderlos almacenar en los atributos o propiedades. En este caso, como estamos hablando que los primeros dos datos son de tipo string y por último tipo int, entonces vamos a escribir acá string, que es el parámetro. Luego escribimos acá guión bajo marca. Esto lo estamos haciendo con el sentido de que a la hora de igualarlo, de depositar esta información que va a ser insertada a través de otro método, y lo que hagamos insertar o almacenar en estas variables, pues no nos equivoquemos. Por eso escribimos antes guión bajo marca. El otro tipo de dato va a ser string guión bajo modelo, y el por último int guión bajo año. Muy bien, entonces acá nosotros hemos creado nuestro método, y por último pues vamos a igualar estos tipos de datos, estos datos que se van a estar recibiendo y que se van a estar almacenando en las variables previamente declaradas. Muy bien, entonces tenemos acá nuestro método. Ahora vamos a igualarla para que pueda almacenarla correctamente, en el cual tenemos una variable llamada marca, el cual va a ser igual a guión bajo marca, ¿verdad? Luego tenemos una variable llamada modelo, va a ser igual a guión bajo modelo del vehículo, ¿verdad? Y por último año, que va a ser igual a guión bajo año. Bien, en este caso ya hemos creado, aquí me marca un error porque la A es mayúscula. Muy bien, en este caso ya hemos creado nuestra clase, hemos creado los tipos de datos correspondientes, tenemos marca, modelo, año. Posteriormente tenemos los métodos, el cual va a obtener la información o también la puede actualizar o modificar, y por último pues un método el cual contiene los parámetros necesarios para poder insertar en este caso la información. Bien, volvemos a la clase principal, sería esta, para poder desde acá insertar la información que nosotros queremos que guarde nuestra clase principal. Para ello hay que instanciar nuestra clase, y como dijimos anteriormente que una instancia es simplemente la creación de un objeto, y ese objeto tiene que ser del tipo de dato de nuestra clase. En este caso va a ser vehículo. Entonces copiamos acá porque tiene que ir del mismo nombre, de la misma forma, y escribimos acá vehículo de la clase vehículo y creamos el objeto. Entonces en este caso le voy a poner aquí obj, que es de un objeto tipo vehículo, ¿verdad? Vehículo. Luego creamos el objeto de tipo vehículo. Muy bien, hemos creado nuestro objeto
tipo vehículo. Ahora nosotros vamos a ejecutar este objeto para poder ingresar la información, por ejemplo el objeto vehículo punto, y si se fijan, cuando nosotros le colocamos punto acá, tenemos la opción, aquí aparece crea vehículo, tenemos la opción también de obtener la información que está almacenada en cada una de estas variables, por ejemplo el get año, get marca, get modelo, y también la modificación, ¿verdad? El set año, set marca y el set modelo. Pero en este caso vamos a crear el vehículo, así que lo tenemos y nos está dando por acá ejemplo de qué es lo que espera recibir en términos de parámetros para poderlo enviar a la clase, en este caso la marca, y la marca nosotros la hemos declarado de tipo string, por lo tanto tenemos que ingresarla entre comillas. Por ejemplo, una marca Kia, el modelo le vamos a poner por acá Spectra, y el año pues lo vamos a dejar como 2010. En este caso ya hemos creado, estamos haciéndolo a través de un objeto, el envío de la información hacia nuestra clase. Bien, pero posteriormente, para revisar si esto ha funcionado, pues vamos a mostrar. Vamos a escribir por acá system.out.print ln, entre comillas le vamos a escribir acá vehículo creado. Luego vamos a mostrar la información que se ha creado, siempre con un system.out print ln, abrimos los paréntesis y acá nosotros le vamos a denominar cuál es la información que se ha creado. Muy bien, entonces tenemos como primero el vehículo creado. La primera información va a ser marca, le damos dos puntos espacio, concatenamos y vamos a extraer a través del objeto obj vehículo, y le vamos a colocar punto get marca. Aquí estamos extrayendo esa información de nuestra clase y vamos a hacer exactamente lo mismo para las demás variables, es decir, la marca, el modelo y el año, ¿verdad? Aquí va a ser get, vamos a borrar acá para que lo autocomplemente, punto get modelo, y por último punto get año. Bien, de esta forma es como nosotros vamos a mostrar esa información que nosotros hemos enviado a través de este objeto a nuestra clase. Ahora vamos a ejecutar este archivito para que pueda mostrar esos datos que hemos enviado a través del objeto. Ejecutamos, esperamos el resultado. Está cargando cada uno de los métodos y aquí está, vean, aquí nos muestra en la consola vehículo creado. Aquí me comí una letra y luego aquí dice marca Kia, modelo Spectra, año 2010. Entonces es de esta misma manera, a través de este objeto nosotros podemos ir insertando información a la clase vehículo que hemos creado acá, que va a estar recibiendo la información a través del método get y a través del método set, perdón, y va a estar mostrando la información a través del método get. Bien, entonces este es el ejemplo que les tenía preparado acerca de las clases en Java.